días. Estamos acá con la señora Catrina Uribe. Ella es microempresaria. El tema que vamos a realizar hoy es sobre resolución de conflictos de la empresa. Entonces, le doy la palabra a la señora Catrina para que nos dé como un breve recuento de qué es la empresa, qué es lo que trabajan y en sí en qué comercializan el producto que realizan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, tenemos una empresa de joyería de autor. Aquí se elaboran accesorios para dama, aretes, pulseras, collares, anillos. Todo es elaborado en resina de poliéster, acero quirúrgico y la mayoría de nuestras piezas son piezas únicas. La comercialización se realiza por medio de ferias. Entonces, por ejemplo, participamos en Expo Artesanías en Bogotá, ahorita en diciembre. También participamos en Medellín, en Expo Artesano Medellín. Participamos en Cartagena, en Feria Origen Colombia. Y tenemos el punto de venta fijo en el mercado de pulgas de Usaquén todos los domingos y los lunes festivos. Exactamente, es en Carpe Diem, en Buen Día se llama, entre el parqueadero del City Park. Allí se comercializan todos los productos y se consiguen los clientes al por mayor. En las ferias como Expo Artesanías, entonces es donde conocemos los clientes también internacionales. Exportamos el 80% de nuestra producción va para afuera. En este momento estamos exportando a Francia, a Italia, Nueva York, Austria, Puerto Rico, Panamá. Contamos con cuatro trabajadores de planta, tenemos dos vendedoras, una para el mercado de pulgas de Usaquén y otra vendedora para las ferias. Y contamos con una señora que nos colabora en el arreglo de la empresa y de todo lo que es el taller. Ok, señora Catrina. Bueno, como es un tema de resolución de conflictos, pues voy a hacerle unas preguntas enfocadas a este tema. Entonces, como ya nos contó qué personal maneja, usted me podría informar o tiene conocimiento sobre el tema de negociación. De negociación de conflictos. Sí, señora. Pues acá en la empresa afortunadamente no es que se presenten muchos conflictos, pero cuando se presentan, pues yo soy bastante autoritaria. Los regaño y les llamo la atención, más que todo les llamo la atención y pues se trata de llegar como a acuerdos en donde pues las dos partes pongamos de nuestra parte, valga la redundancia, para mejorar en todos los aspectos de convivencia, porque esto acá también es una convivencia, ¿no? Se conviven prácticamente 10 horas en el día con todos los muchachos de planta, entonces es tratar de llevar las cosas como un poquitico en paz y de que todo salga muy armónico. Okay. ¿Ha tenido conflictos donde se presenten sabotajes por parte de los trabajadores hacia el gerente de la empresa? Pues la verdad no muchos, pero recuerdo de un caso en donde comentaron que no iban a venir a trabajar al día siguiente porque había el rumor de que no había plata para pagar la quincena. Entonces me llegó a mis oídos, entonces les dije, ¿cómo no van a venir a trabajar si primero mañana es el día de la quincena y ustedes no saben si va a haber con qué pagar? Efectivamente, pues al otro día era el día de la quincena y cuando llegaron pues estaba su dinero, pero ese fue como el inconveniente que hubo ahí, los murmullos, que no había con qué pagarles quincena, entonces iban a hacer huelgas. Eso fue un comentario de suelto, ¿no? Porque en realidad nunca ha pasado y nunca ha pasado a mayores. Okay. ¿Cómo ha logrado, digamos, en este tema resolver ese tipo de conflictos? Yo salgo y les digo como, pues así las cosas, soy bastante directa, la verdad es que soy muy directa. Entonces salgo y les digo así, les digo como muchachos, ustedes porque es que no van a venir a trabajar, ¿cómo se les ocurre que no van a venir a trabajar? Si la plata sí está, entonces ya les hablo, les digo las cosas, todos se mueren acá de la risa, porque en realidad les da mucha risa, no son capaces a veces de contestarme nada, pero nada, o sea, como
como te dije ahorita, yo les digo las cosas como son y no se toma como retajilas conmigo. Al momento ya estamos como si nada hubiera pasado, todos nos hablamos normalmente y se deja ahí el tema. Ok. ¿Considera que la empresa ha sufrido algún tipo de pérdida por este tipo de conflictos? En realidad, en la producción con los muchachos nunca hemos sufrido pérdidas, se han sufrido pérdidas por otros motivos económicos, por ejemplo, el de realizar alguna feria que no te dé ningún tipo de resultado. Pero en el tema de convivencia aquí con los muchachos y de producción con ellos no se ha sufrido ninguna pérdida hasta el momento, espero que no me la ocasione. Señora Catina, ¿considera usted que el exceso de confianza provoca o lleva a causas de conflicto dentro de la empresa? Sí, definitivamente sí, porque a veces la gente no sabe dónde hay un límite, donde el ser buena gente como jefes, eso se puede sobrepasar y decir, me pasó hace un tiempo que por ejemplo me estaban fallando a trabajar, entonces era como si se pusieran de acuerdo, una semana uno, a la otra semana el otro, a la otra semana el otro, se me estaban tomando un día libre. Ese día les dije como no, o sea, no puedo seguir así. Ustedes no pueden pretender que porque uno es buena persona, buena gente o buen jefe, entonces pueden hacer lo que quieran porque esto es una empresa. Yo aquí no estoy jugando, así les dije, aquí no se está jugando al taller. Esto es una empresa seria. Entonces se ponen reglas, ¿no? Aquí ya se puso una regla que al que faltara, sin ninguna justificación, tenía una sanción de 3 días. Ya se hizo cumplir con uno de nuestros trabajadores. ¿La empresa en este momento está en capacidad de resolver este tipo de conflictos? Sí, yo creo que uno está preparado para dialogar sobre esas cosas y llegar a un mutuo acuerdo con ellos y hacer de todas formas valer las reglas y pues tener una sana convivencia. Como te digo, es muy importante tener una sana convivencia, que los empleados se sientan bien y que uno como jefe también se pueda sentir bien con ellos, con el trabajo de ellos y todo su desempeño. Bueno, y por último, señora Catina, es importante para la empresa tratar el tema de negociación para evitar, digamos, este tipo de conflictos. Claro, pues como te digo, aquí tratamos de negociar con ellos, todo se habla de todas formas, si se va a cambiar por ejemplo algún horario, todo se habla para que sea como en un mutuo acuerdo, no nos gusta pasar por encima de las prioridades ni de las situaciones de las otras personas. No quiere decir que porque uno es el jefe entonces uno tiene que imponer siempre. Eso es lo que pienso yo, lo que pensamos acá, no se tiene por qué imponer, acá se negocia con ellos. Entonces, por ejemplo, si un sábado hay que venir a trabajar, se les pregunta si quieren, si pueden, si tienen el espacio para venir a trabajar. Eso es lo que hacemos acá, se conversan las cosas, se dialoga. Ok, señora Catina, hoy le agradezco a usted por permitirme realizar esta entrevista y poder cumplir con el objetivo del tema resolución de conflictos para el curso de desarrollo de habilidades de negociación. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.